Canadá asienta un golpe devastador. La economía de EE. Se desploma. El puente de 5.000 millones de dólares se convierte en un monumento al fracaso. Estimados amigos, hoy vamos a actualizar una noticia impactante desde Estados Unidos. Un golpe de Canadá ha convertido a Estados Unidos en un símbolo de fracaso, ridiculizado por el mundo entero. Imaginen un puente colosal valorado en 5.000 millones de dólares, una suma gigantesca destinada a la construcción de un viaducto sobre el río Detroit, alabado como un símbolo de la cooperación norteamericana. Un proyecto que tanto Washington como Ottawa habían proclamado como la arteria económica, que conectaría a las dos naciones, un testimonio de la estrecha amistad forjada durante décadas. Pero con tan solo un breve tuit, todo ese sueño se derrumbó. Y en lugar de convertirse en emblema de prosperidad, el puente Gordie Howe se transformó en la lápida política de Donald Trump. Una prueba viviente de un error estratégico que le costó a Estados Unidos decenas de miles de millones de dólares y que le hizo perder su posición de superpotencia económica, incluso en su propio patio trasero. De orgullo nacional a pesadilla creada por Trump. Durante muchos años, el proyecto Gordie Howe fue promocionado como la puerta dorada del comercio entre Estados Unidos y Canadá. Con la expectativa de más de 10.000 vehículos diarios, el puente prometía impulsar las exportaciones, fortalecer las cadenas de suministro transfronterizas y generar beneficios mutuos. Pero en marzo de 2025, Trump sorprendió al mundo al anunciar en Twitter un arancel del 25% sobre todos los automóviles y piezas provenientes de Canadá y México. Solo 280 caracteres bastaron para provocar un verdadero terremoto. Fue como una serpiente venenosa que se volvió contra su propio amo y mordió gravemente a los estadounidenses. Canadá reaccionó de inmediato y asestó un golpe letal que causó graves daños a empresas y ciudades enteras de Estados Unidos. Las fábricas en Detroit, Ohio, Wisconsin se quedaron sin piezas y se vieron obligadas a reducir la producción, ya que Canadá dejó de suministrar materiales. Miles de camiones cargados de repuestos quedaron varados en la frontera. Muchos contratos bilaterales fueron cancelados por Ottawa. Las empresas estadounidenses perdieron miles de millones de dólares en cuestión de días, tras la imposición de los nuevos aranceles a las importaciones canadienses. Pero el golpe más devastador fue la paralización de la construcción del puente Gordie Howe, que había sido presentado como una máquina de imprimir dinero. Y de repente, se convirtió en un enigma de 5.000 millones de dólares, colgando sobre el cielo de Detroit. De inmediato, pasó a ser un símbolo del fracaso estadounidense. Mark Carney desata una tormenta económica que mata a Estados Unidos en silencio. A diferencia de Trump, ruidoso en las redes sociales, Mark Carney, primer ministro de Canadá, eligió una estrategia de contraataque silenciosa pero letal. Lanzó una serie de golpes que dejaron a Washington completamente aturdido. Marco de represalias automáticas. Por cada arancel que impusiera Estados Unidos, Canadá respondía de inmediato, sin necesidad de aprobación parlamentaria y sin retrasos. Fondo de reconstrucción de cadenas de suministro de 10.000 millones de dólares. Las empresas canadienses solo podían recibir apoyo si eliminaban a Estados Unidos de su cadena de suministros. Ley Smelt and Cast. Cualquier producto estadounidense que quisiera entrar en Canadá debía detallar cada etapa de su proceso de producción. Cientos de contenedores quedaron atascados en el puerto de Vancouver, y las propias empresas estadounidenses se convirtieron en víctimas de la política de Trump. Esto no fue una simple reacción inmediata. Carney transformó la crisis en una oportunidad para reconfigurar toda la economía canadiense, reduciendo la dependencia de Estados Unidos, abriéndose a Europa y Asia, y firmando una serie de acuerdos comerciales que Washington había dejado pasar. El golpe más letal de Carney contra Trump. Una inauguración amarga que selló la derrota de EE. El 17 de septiembre de 2025, Mark Carney cortó la cinta inaugural del puente Gordie Howe en medio de una multitud de aplausos. Pero apenas unas semanas después, la realidad golpeó con crudeza. El tráfico apenas alcanzaba 6.700 vehículos al día, casi un tercio menos de lo previsto. Mientras tanto,
El viejo puente Ambassador, considerado obsoleto y anticuado, seguía abarrotado, gracias a sus peajes más bajos. Un puente de 5.000 millones de dólares, antes presentado como el monumento de la cooperación, se transformó en el símbolo de la arrogancia y del fracaso estratégico de Estados Unidos. El puente ya no recibía flujo constante porque Carney había bloqueado contratos y frenado múltiples exportaciones estadounidenses hacia Canadá. Esta decisión representó un golpe devastador para Trump, quien tuvo que soportar la acusación de sus propios compatriotas. Lo señalaron como el responsable de haber convertido la supuesta máquina de imprimir dinero en un monumento al fracaso estadounidense frente a los ojos del mundo entero. El siguiente fracaso de E.E.U. La Guerra de la Langosta, el segundo golpe letal de Canadá. Cuando las industrias del automóvil y del acero de Estados Unidos aún no lograban recuperarse, estalló otro frente inesperado: la Guerra de la Langosta. Las exportaciones de langosta de Maine cayeron un 40% en solo unos meses. Los pescadores estadounidenses, por primera vez en la historia, se vieron obligados a abandonar su oficio porque ya no podían sobrevivir. Mientras tanto, Nueva Escocia, Canadá, conquistó por completo los mercados de Europa y Asia gracias a los acuerdos comerciales CPTPP y CETA. Un pescador estadounidense confesó con amargura: 4 generaciones de mi familia han vivido del mar y ahora nos hemos quedado sin nada. Odio a Trump porque fue su política arancelaria la que provocó todo esto. Y esto no se trata únicamente de mariscos. Es la prueba de que, cuando Estados Unidos abandona la mesa de negociación, Canadá ocupa su lugar de inmediato. Y el resultado es que Washington pierde tanto en casa como en el extranjero. El siguiente fracaso: el enfrentamiento histórico en el G7. En junio de 2025, durante la cumbre del G7 en Canmore, Alberta, la tensión estalló. Tras meses de ataques verbales, Trump y Carney se enfrentaron cara a cara. Según múltiples fuentes, fue la disputa más feroz entre líderes de Estados Unidos y Canadá en la historia moderna. Ante la mirada atónita de los jefes de Estado presentes, Canadá desafió abiertamente a Washington, dejando claro que ya no ocuparía un papel secundario como en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. La alianza norteamericana se fracturó públicamente. Estados Unidos siguió hundiéndose en el lodo, mientras Canadá emergía con más fuerza que nunca. Los expertos de institutos de investigación advirtieron: para 2030, las exportaciones industriales de E.E.U. caerán un 1,2%. Canadá sufrirá una reducción del 2,4%, pero ya habrá logrado expandirse hacia Europa y Asia. El dólar canadiense, CAD, se mantendrá estable, mientras que el USD sufrirá fuertes oscilaciones porque los inversionistas han perdido la confianza en la política comercial de Trump. Dicho sin rodeos, Canadá asciende con firmeza, mientras Estados Unidos se ve obligado a agachar la cabeza y retroceder. Conclusión: America First. No, America Lost. Trump prometió hacer que Estados Unidos volviera a ser grande. Pero en la realidad, fue él mismo quien empujó al país hacia una crisis profunda, entregándole a Canadá la oportunidad de oro para convertirse en una economía más independiente y orgullosa que nunca. El puente Gordie Howe, antaño presentado como prueba del poder estadounidense, hoy se asemeja a una lápida de 5.000 millones de dólares, recordando que presionar a un aliado solo consigue que ese aliado se vuelva más fuerte y autosuficiente. La historia lo recordará con claridad. Bastó un solo tuit de Donald Trump para desgarrar la relación entre Estados Unidos y Canadá, y para transformar el lema America First en America Lost.